En la actualidad, nos podemos encontrar con diferentes tipos de aparatos electrónicos que funcionan como arte de magia. Nosotros como consumidores los utilizamos día a día de manera indiscriminada y ellos permanecen constantes. En su vida útil realizan una tarea miles de veces y en pocas ocasiones nos preguntamos cómo es que estos dispositivos logran hacer dicha tarea. Pues aquí es donde aparecen los sistemas embebidos. Un sistema inteligente capaz de funcionar durante miles de ciclos con un solo propósito, solucionar un problema. Y cuando nos referimos a inteligente, es porque en su interior posee una o varias unidades de control, las cuales ayudan a ejecutar una serie de acciones para resolver dicho problema. Es por esto que en la actualidad tenemos más y más diseños que incluyen, por ejemplo, un microcontrolador para realizar una tarea, porque su implementación es sencilla, ofrece muchas herramientas y no requiere de muchos elementos para funcionar. Una peculiaridad de los sistemas embebidos es precisamente el hecho de que están embebidos, es decir, todo lo que requiere para funcionar se encuentra dentro del mismo diseño: sensores, antenas, memorias, su propia fuente de alimentación, en fin, todo lo que necesite para operar. Y eso lo vemos cada vez más en dispositivos de IoT. El hecho de incluir todo en un solo producto facilita las cosas para el consumidor y lo hace más atractivo. Veamos el ejemplo de una memoria USB. El diseño puede ser realmente compacto y con capacidades bastante generosas. En la palma de la mano podemos transportar miles de archivos. Es un sistema confiable, podemos almacenar lo que queramos por mucho tiempo y en general es de bajo costo y accesible para cualquier persona. Estas son algunas de las características que han permitido que hasta el día de hoy, después de 2 décadas, se sigan comercializando. Han evolucionado gracias a la miniaturización, permitiendo aumentar capacidades y disminuir tamaños. Y una memoria de este tipo requiere muy pocos elementos para funcionar: un chip de memoria donde está toda la información, unos cuantos elementos pasivos y una unidad controladora encargada de manejar todo el sistema. Es por eso que un sistema embebido tiene que ser confiable, tiene que estar trabajando correctamente en cualquier instante de tiempo. Ante un fallo debe ser capaz de establecer su operación normal. Tiene que estar disponible para el usuario a cualquier hora, debe ser seguro, proteger y autentificar la comunicación. Y tienen que ser eficientes en cuanto a la energía, el tamaño de código, el peso y el costo. Por eso, para programar microcontroladores de la manera más eficiente tenemos el lenguaje ensamblador. Quizá ya conoces un par de lenguajes de programación en computadoras: C, C++, C#, Java, etc. Pues el lenguaje ensamblador es un lenguaje de bajo nivel, y no por llamarse de bajo nivel significa que es menos potente o tiene deficiencias frente a los que ya conoces, sino que es de bajo nivel porque está enfocado a controlar hardware y sus instrucciones pueden parecer un tanto abstractas. Funciona a base de un listado de mnemónicos que representan una instrucción para la máquina. La IEEE estableció la sintaxis de este lenguaje en 1985 con el estándar 649. Un mnemónico es una palabra que sustituye al código de operación de una computadora y representa una instrucción. Este le llega directamente al procesador central como unos y ceros, y también se le conoce como lenguaje máquina. Este lenguaje es aún más abstracto que el ensamblador, por lo que su lectura puede ser complicada. Es por eso que el ensamblador nos ayuda a traducir estas cadenas con alguna palabra para que lo entendamos mejor, y como está orientado a máquinas, tenemos ventajas significables de rendimiento frente a los de alto nivel. Adaptación máxima entre programación y aprovechamiento del recurso de la máquina. Mayores velocidades al contar con un acceso directo a los recursos sin capas intermedias. Sin embargo, tenemos menor portabilidad por estar restringido a las especificaciones del fabricante. Depende completamente del hardware, por lo que requiere la máxima atención y de una organización estructurada sobre la base de los planos del hardware y el objetivo del software. Aunque existen instrucciones comunes entre la gran variedad de familias de microcontroladores, recomendamos siempre checar la hoja de datos del componente, ya que ahí encontraremos todas las instrucciones que maneja el micro y su sintaxis. Algunas características de las instrucciones en ensamblador son que cada instrucción realiza una única operación sencilla, utilizan un número fijo de operandos con una representación determinada. Cada instrucción es autocontenida, es decir,
independiente a la anterior y a la siguiente. Cada neumónico especifica la operación a realizar. También identifica e incluye los operandos sobre los que realiza la operación y el lugar donde puede almacenarse. Y vamos a hablar de los diferentes formatos de dichos operandos, los modos de direccionamiento. Las instrucciones en ensamblador necesitan contener los datos sobre los cuales se ejecutarán sus acciones. Por ejemplo, si decimos multiplicar 3 por 25, aquí la instrucción de manera explícita contiene ambos datos con los cuales trabajar. Sin embargo, en ocasiones la información está tan directa y debemos de definir su ubicación exacta. Para eso tenemos los modos de direccionamiento, que nos ayudan a definir en dónde y de qué tipo es el dato que se necesita para la operación. Veamos la sintaxis de una instrucción. La instrucción mul multiplica los valores en hexadecimal 3 y 19. Del lado izquierdo podemos tener etiquetas, que ya veremos más adelante cómo funcionan. Después sigue el neumónico de la instrucción como tal. Después los operandos. Y por último podemos tener algunos comentarios. Cada microcontrolador es diferente al otro, por lo que es necesario revisar la hoja de datos para conocer los diferentes modos de direccionamiento que maneja el microcontrolador. Modo inherente. No contiene operandos. Es una instrucción que se ejecuta sobre los registros del CPU. CLRA. Clear A borra el contenido del A, por lo que no necesita ningún dato para funcionar. El acumulador tiene el valor de 3B. Al utilizar CLRA, borrará el valor del acumulador, convirtiéndolo a 0. Modo inmediato. Especifica el valor del dato directamente en la instrucción. Se utiliza el símbolo gato para definir este modo inmediato. Por ejemplo, la instrucción LDA Load Register A carga el valor en hexadecimal directamente en el acumulador. Es decir, el valor en hexadecimal F3 quedará almacenado en el acumulador. Ahora, dependiendo del compilador que estemos utilizando, la sintaxis para identificar números puede ser diferente. En este caso, 0xF3 y el número de pesos F3 hace referencia a un valor en hexadecimal. También lo podemos encontrar como la instrucción mul var102, en donde var1 es una constante, el valor de un registro, etc. y contiene el dato que se necesita para realizar la operación. El modo directo se utiliza para especificar la dirección en donde se encuentra el dato que se utilizará. Sirve para direcciones de 8 bits. Por ejemplo, la instrucción LDA50. Aquí la instrucción busca el dato en la dirección 50 y lo carga en el registro A. El modo extendido, similar al modo directo, especifica la dirección en donde se encuentra el dato. Sirve para direcciones de hasta 16 bits, por ejemplo LDA 0400. El modo relativo se aplica para las instrucciones de salto y nos sirve para identificar la dirección a la cual tiene que brincar si se cumple la condición. La instrucción branch if equal realizará el salto a la dirección 81 siempre y cuando el valor de una comparación anterior sea verdadera, por lo que el contador de programa modificará su valor a la dirección 81. Modo indexado. Este modo aplica para el registro HX de 16 bits que incluyen algunos micros. Utiliza el valor del registro como la dirección en donde se encuentra el dato. Clear,x, esta instrucción utiliza el valor del registro HX como dirección de memoria para borrar esta localidad. Para empezar a ver el lenguaje ensamblador y entender los modos de direccionamiento, analizaremos esta práctica, la cual tiene como objetivo realizar la suma y resta de dos variables. Estaremos utilizando CodeWarrior, este compilador que trabaja con dispositivos de la familia de Freescale o NXP, permite realizar simulación, debugueo y programación de esta familia de componentes. Más adelante veremos cómo realizar nuestro proyecto, sin embargo, les adelantamos que es muy sencillo, ya que el compilador nos provee con una plantilla. Y este es el programa principal. Estas son las instrucciones que estará realizando nuestro microcontrolador.
Todo el set de instrucciones lo podemos encontrar en la hoja de datos del componente. Aquí vemos cómo de manera muy detallada nos explica cada instrucción, qué función tiene, cuáles son sus modos de direccionamiento, cuál es su object code, los ciclos que le toma para realizar dicha instrucción y su efecto en el registro de banderas. Empecemos analizando la primera instrucción, LDA. LDA nos sirve para cargar en el acumulador un valor que esté almacenado en memoria. Vemos que tiene diferentes modos de direccionamiento. En el caso del primero, el inmediato, carga el valor del operando, en este caso el 03. En el modo directo, con el 103, lo que hace es desplazarse a esta dirección y de ahí toma el valor. La siguiente instrucción, clear A, es de modo inherente. Esto quiere decir que no necesita de ningún operando para funcionar, ya que lo único que realiza es limpiar el valor que tenga el acumulador. La instrucción add sirve para sumar el valor que tiene almacenado el acumulador con un valor de memoria. Y vemos que también tiene diferentes modos de direccionamiento. La instrucción sta nos permite almacenar en una dirección de memoria el contenido que tiene el acumulador. La instrucción sv permite realizar una resta entre el valor que tiene el acumulador y un valor de memoria. Y también tenemos diferentes modos de direccionamiento. Lo que está realizando aquí el programa para las sumas, tanto para las restas, es cargar en el acumulador un valor que tenemos almacenado en una variable. Las variables las tenemos declaradas en la parte de aquí arriba. Tenemos dos variables que son los datos de nuestra operación y una tercera variable en donde estaremos almacenando el resultado de la operación. Estas instrucciones entonces están en modo directo, ya que estamos cargando en el acumulador el valor que tiene la localidad con nombre var2 y en este caso con nombre var3. Y se usa el nombre de la variable ya que es más fácil de ese modo. Sin embargo, si nosotros conocemos la dirección en memoria, podemos sustituirla si así lo queremos. Por ejemplo, yo sé que variable 2 está en la localidad 101 y variable 3 está en la localidad 102. Al sustituirlo, vemos que es un poco más abstracto, sin embargo, es lo mismo. Siguen en modo directo, solamente que ahora especificamos la dirección. Esta instrucción, clear A, no necesita de ningún operando, ya que está en modo inherente. Vamos a realizar la simulación de este programa. No vamos a estar utilizando el microcontrolador, ya que es una tarea muy sencilla y el compilador nos permite realizarla de manera exitosa. Del lado derecho tenemos nuestro banco de variables. Aquí vamos a empezar especificando el valor de variable 2. En este caso le voy a poner un 10. Claro, todo en hexadecimal. Y en variable 3 voy a almacenar un 5. Empecemos entonces con las primeras líneas de nuestro programa. Aquí nos dice que cargará en el acumulador un 3 en hexadecimal. Veamos el registro acumulador. Aquí tenemos el acumulador, actualmente tiene un 12. A la hora de ejecutar esta instrucción, vemos que se sobrescribe el valor del acumulador. La siguiente instrucción consiste en cargar en el acumulador el valor que tenga la dirección 103. Para eso abrimos nuestra memoria, buscamos la dirección 103 y vamos a cargarle un valor. En este caso voy a cargarle un 8b. Listo. Ahora ejecutamos la instrucción. Como vemos, se almacenó en el acumulador el valor de 8b.
Ahora la siguiente instrucción nos va a limpiar este acumulador. Regresó a un valor de 00. Y vamos a empezar a ejecutar las instrucciones de suma. Primero cargamos el acumulador con el valor de la variable 2. La variable 2, como recordarás, tiene un 0A, o sea, un 10. Lo cargamos en el acumulador, realizamos la suma. El resultado de la suma está guardado momentáneamente en el acumulador. Es necesario guardarlo en una localidad de memoria para así no perder el dato. Lo estaremos guardando en la variable resultado. La variable resultado ahora debe de tener ese valor. Vemos que tiene el 0F. La siguiente instrucción es cargar el acumulador con el valor que tenga la dirección 101. Regresando al monitor de memoria, vemos que la localidad 101 tiene el 0A. El 0A, que es el valor de variable 2. Ejecutando la instrucción, vemos que se carga el valor en el acumulador. Y la siguiente instrucción es restar el valor que tiene el acumulador con lo que tenga la dirección 102. En este caso, el 5 de variable 3. Por lo tanto, al final de esta operación tendríamos que tener un 5 en el acumulador. Ahí está el 5. Ahora tenemos que almacenarlo nuevamente. Se guarda en la variable resultado, el cual está en la localidad número 100. Regresando a las variables, ahí tenemos el valor almacenado. Y listo. De esa manera muy sencilla podemos hacer uso de las instrucciones del microcontrolador, configurando adecuadamente los operandos que necesita cada instrucción, apoyándonos en la hoja de datos y en el simulador de CodeWarrior. Como siempre, esperamos que haya sido de tu agrado esta presentación y te agradecemos tu atención. Recuerda acercarte al área de asesorías para resolver todas tus dudas. Hasta el próximo video.